Hola mis queridos amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. Aquí estamos una vez más hablando acerca de el karma. Esto fue un tema que surgió de la lectura que le hice a Virgo en la segunda semana de septiembre, donde tuve un gran éxito, gracias a ustedes. Eso causó que recibiera muchos mensajes de todos ustedes y que pudiera explicar un poquito más mi punto de vista de lo que yo entiendo, lo que significa karma y lo que quise decir en la primera lectura. Y aún sigue causando efecto, en donde hay personas que me han mandado muchos más mensajes y dentro de ellos he tenido varios donde todavía veo que hay personas que tienen preguntas. Y de todas esas escogí una en donde he decidido mantener el nombre de la persona incógnito, pero exponer esa pregunta porque yo hallo que ha sido una buena pregunta. Y aquí es donde yo creo que cuando hay dudas, ¿verdad? La duda de una persona puede ser la duda de muchos. Entonces, ¿por qué no explicar, ¿verdad? Estos conocimientos de una manera que muchas personas se puedan beneficiar? Pues la pregunta que hizo esta persona fue, ¿es la primera vez que veo su canal? Pues bienvenida y gracias por estar aquí. He reaccionado de manera defensiva en una situación queriendo poner en evidencia a una persona que me ha hecho mucho daño. Lo siento mucho, querida, sinceramente. Yo creo que nadie se merece que lo maltraten. Y te agradezco que vengas aquí y que hagas estas preguntas, porque esto es una de las formas en que nosotros empezamos a tratar de abrir nuestra mente. So, gracias. No quiero otro ciclo kármico. Pues bueno, como yo estaba explicando, es imposible parar esta ley. Y recuerda qué significa acción. So, tú ni nadie puede parar tus acciones, ¿verdad? Y en el segundo video yo expliqué que no es necesariamente las situaciones y las experiencias que tú estás teniendo que son importantes. Más bien es lo que tú sientes cuando tú pones tus ideas en acción, cuando tú pones tus ideas en movimiento. Son las intenciones que nosotros tenemos detrás de todo lo que hacemos es lo que va a determinar las reacciones de lo que se va a crear, como también el efecto, ¿verdad?, que tú vas a tener de esas situaciones. Si ya reaccioné, ¿qué me aconseja? ¿Puedo revertir la energía? No es necesario. No es necesario de tú regresar atrás o de buscar en el pasado respuestas a tu pregunta. Nuestra fuerza está en el presente, en el ahora. Cuando nosotros hacemos prácticas que nos ayudan a traer la mente en el ahora, pues nuestro mecanismo, nuestra vasija, empieza a operar de tal forma que te permite recibir los conocimientos que tú necesitas para entender las cosas mejor. Desde luego que tienes que mantener en cuenta tus instintos, ¿verdad? Porque tus instintos no hablan mediante palabras, hablan mediante sentimiento. Y no es sentimiento, yo diría que habla, sí, es un estado de sentir que te dice que estás en peligro o no. O te hace saber si es el momento de tú hacer algo que a lo mejor tú no tenías pensado hacer. Esto es un mecanismo bien espontáneo. Y no te va a decir todas las respuestas a tus preguntas al mismo tiempo, te las va a dar poquito a poco. Pero tú lo vas a sentir porque le avisa al organismo completo. Le avisa enseguida y todas tus células saben. Ahora, la mente, por otro lado, ya eso es otra cosa. Porque la mente tiende a saber cosas basadas en lo que ocurrió anteriormente, que a veces no son reales.
porque ahí es donde entra el mecanismo del ego, que viene siendo un mecanismo de defensa que tu mente, que no lo sabe todo, a veces crea para lidiar con situaciones que te hacen sentir a ti mal. Entonces, en sí, tratar de revertir la energía lo vas a poder hacer siempre y cuando tú en el presente adquieras los conocimientos que te ayudan a entenderte a ti, no a la persona, a ti. Que te ayuden a reconocer mejor tus limitaciones, ¿verdad? Cómo es que a veces nos falta conocimiento en situaciones que nosotros pensamos que, o nosotros la vemos nada más que, en la superficie. Y mayormente nuestras reacciones vienen debido a lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, lo que el criterio que tenemos de nosotros mismos, el autoestima, cómo es que nuestra autoestima se ha ido desarrollando. Aquí para cambiar las energías, ¿no? Y no atraer más karma, no es que no la vayas a atraer, sino a disminuir. Aquí estamos hablando qué yo puedo hacer para disminuir el efecto de esas acciones que yo estoy tomando que crean desequilibrio. Y de por sí, ya te lo acabo de contestar, que tiene que ver con los conocimientos que, diferentes conocimientos, ¿no? O la sabiduría. La sabiduría trae mucha fuerza. Ahora bien, anoche yo recibí esta inspiración espiritualmente, en donde pude escribir estos conceptos, ¿no? De los cuales hemos venido tratando en estos últimos videos, en una forma más organizada, donde hay 6 preguntas que yo les voy a hacer y ustedes pueden sentarse cuando tengan un tiempo y contestarlas y mandármelas. Y entonces yo lo que voy a poder hacer es, de acuerdo a la información, organizarla en una forma que te ayude a ti a entender en sí el tema que estás tratando en este momento y cómo es que hay los diferentes elementos que te están tratando de enseñar a ti algo. Porque esto es como un rompecabezas, ¿no? Que cada pieza tiene una figura, pero hasta que tú no lo completes, tú en sí no llegas a entender el nivel de conocimiento que requieren todas esas experiencias. Pues bueno, ¿cómo podemos determinar cuando un ciclo kármico o un ciclo donde la ley de acción y reacción que hemos estado teniendo nos hemos transformado y esa transformación ha completado, ¿verdad? Esa situación donde ahora nos respondemos de la misma forma, no nos sentimos mal o reaccionamos en una forma bastante agresiva porque nos ofendieron, ¿no? Cuando nosotros empezamos a tener una actitud y no tenemos nada que probarle al mundo, pues ahí es donde realmente hemos adquirido el nivel de conocimiento que sabemos que no tenemos que probarle nada a nadie. Pues aquí dice, el ciclo de acción y reacción viene siendo un proceso que depende de la persona a medida que esa persona va entendiendo y comprendiendo lo que le está ocurriendo y el por qué, ¿verdad? Esto es un proceso que nos permite ver cuáles son nuestros conocimientos y limitaciones a la misma vez. Cada situación que uno tiene nos está haciendo ver en la forma que nosotros pensamos, las intenciones con que lo hicimos y las limitaciones que habían dentro de ese conocimiento. Toda experiencia o acciones trae diferentes niveles de entendimiento. Entonces, la idea aquí es de explorar diferentes puntos de vista. Y por eso es que a veces, cuando estamos hablando del amor, ¿verdad? El entendimiento con una pareja, a veces pasamos por 3 y 4 y 5 relaciones.
Y con esas personas tenemos la oportunidad de crear una situación que nos ayude a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Lo que aprendiste en una relación, cuando se acaba, tú dices, bueno, eso no lo voy a volver a hacer más, porque me di cuenta que en esa relación no me trabajó. Y ahora tú empiezas una nueva y tú no haces eso que aprendiste, pero sin embargo con la persona que tú estás lo estás haciendo. Y ahora tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Como puedes ver, siempre hay la oportunidad de aprender las cosas y verlas de una forma diferente, y siempre vamos a tener la oportunidad de responder diferente, lo que hace que esa energía vaya cambiando y vaya disminuyendo. Así que como puedes ver, no tienen que revertir esa energía. Eso sucede naturalmente. Como les digo, toda experiencia de acciones que uno va tomando trae diferentes niveles de entendimiento que nos permite adquirir más información acerca de lo que estamos explorando. Hay dos cosas que son importantes, ¿verdad? Y aquí es donde no es necesariamente la idea que nosotros a veces tenemos del tiempo. Yo tengo que aprender esto ya, ¿verdad? Porque no quiero que esto siga ocurriendo, cuando en realidad eso no tiene nada que ver. Aquí lo fundamental es nuestro estado de ánimo. ¿Qué sentimos en todo momento cuando algo nos está ocurriendo? Porque ese viene siendo el combustible que estamos utilizando para proyectar hacia el mundo externo, para proyectar hacia esta matriz, que yo digo que es espejo, porque siempre nos está reflejando a nosotros en la forma que nos sentimos y pensamos. Entonces, tenemos que tener un alto nivel de conciencia en nuestro estado de ánimo cuando nosotros estamos enfocándonos en una emoción o un pensamiento. Especialmente para todas aquellas personas que a veces, especialmente en momentos de conflicto, están dándole en la cabeza vuelta a lo mismo. Lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y es como un disco rayado, ¿verdad? Ahí estamos ahora enfatizando una vibración que la estamos emitiendo al mismo tiempo. La estamos pensando, y mientras que la estamos pensando la estamos emitiendo, y ahora estamos proyectando esa energía a nuestro medio ambiente que se está manifestando en una experiencia. También es importante, ¿no?, las conclusiones que a veces nosotros tenemos, las deducciones que nosotros hacemos cuando nos pasa algo, porque eso va a determinar tu punto de vista la próxima vez que algo suceda, ¿verdad? Y aquí es donde entran nuestros valores, nuestros principios, ideas que repetimos una y otra vez. Aquí también es donde tenemos que tener en cuenta nuestro ego, ¿verdad? Todas aquellas experiencias que no hemos comprendido y nos han hecho sentir incapaces o falta de valor, no nos valoramos, ¿no? Y creemos que hay algo que no está bien con nosotros. Y esa forma de vernos nosotros mismos, de autocriticarnos, ¿no?, de autoanalizarnos, es lo que a veces nos empuja a querer aparentar lo que no somos. Y aquí es donde viene y dice el espíritu que tenemos que reflexionar cuando las cosas nos estén pasando y preguntarnos si estamos viendo o percibiendo las cosas en una forma positiva o no, si estamos siendo optimistas o no. Si no estamos siendo optimistas, entonces tiene que ver con nuestra autoestima, el aprendizaje que hemos tenido de nuestra niñez, de acuerdo a nuestros padres, que no han sabido fortalecer nuestra autoestima o darnos los instrumentos, ¿verdad?, que nos ayuda a fortalecer esa autoestima. Y entonces ahora estamos viviendo, ¿verdad?, en una realidad donde estamos haciendo las cosas para probarle a la gente que somos capaces. Tratar de recibir el apoyo de las personas, ¿no?, para que nos valoren y nos hagan sentir o nos den lo que nosotros mismos no nos podemos dar.
Y cuando estamos a la merced del mundo externo para valorarnos, pues sabemos que a veces trabaja y a veces no. Y eso eh, nos afecta en el sentido que no podemos contar con ese tipo de actitud. Porque a veces las mismas personas que vienen y nos dicen en un momento dado que nos quieren, vienen siendo las mismas personas que después nos dicen que nos odian. Y son las mismas personas que después nos están tirando la cara. Las cosas que nosotros con tanta confianza hemos compartido con ellos, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, esto aquí habla de que todo comienza dentro de ti. Y tu prioridad no es de tratar de aliviar a nadie o de ayudar a nadie si tú no has aprendido a hacerlo primero contigo. Tu prioridad es de siempre, en toda situación, preguntarte primero, ¿cómo yo me siento aquí? Porque tu sentimiento es el timón o viene siendo el mecanismo que te ayuda a ti a saber lo que está en tu mente, lo que tu mente te está diciendo. Y hasta que tú no aprendas entonces a cambiar esas conversaciones y esa bulla interna que te está haciendo sentir que tú no eres lo suficiente, que tú eres un fracasado, que no vas a llegar a nadie, a nada, todas estas cosas, hasta que tú no aprendas a cómo cambiar toda esa conversación, tú vas a estar siempre a la merced del mundo externo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cuáles son las prácticas que podemos hacer? Bueno, en mi caso, yo empecé primeramente cuando sentía dolor emocional, sentía pena, me ponía en meditación y hablaba con mi cuerpo, con mis células. Recuerden que nuestra voz trae energía, nuestras ideas, todo es energía, ¿no? Entonces yo hablaba en alto para que mis células escucharan y supieran que yo estaba dispuesto a quedarme aquí y a enfrentar este dolor sin miedo, sin distracción. A veces cuando nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? O llamamos a un amigo, o nos vamos a ver una película, o nos ponemos a comer, y eso son distracciones para no darle frente a ese dolor, a esa pena. Y en realidad eso no nos ayuda, ¿no? Porque seguimos con el dolor. Y a medida que lo ignoramos, mientras más lo ignoramos, ese dolor más aumenta. Y una de las cosas que yo pude descubrir, fue que cuando yo me sentaba conmigo misma y le hablaba a mi cuerpo y le decía lo mismo que yo le hubiese dicho a mi mejor amigo o a un ser querido, yo estoy aquí para escucharte, para ayudarte y yo no voy a ningún lado. A lo mejor yo no puedo cambiar tu estado de ánimo, pero estoy aquí. Y entonces lo que hacía era que me sometía a ese dolor. Lo que descubrí fue que ese dolor se cambiaba, se transformaba. A veces me tomaba 5 minutos, se transformaba bien rápido. Y desde luego, mientras más tú lo practicas, entonces se transforma más rápido. Porque eso es un dolor que tiene que ver con los conceptos que uno va creando, que son de una naturaleza negativa, porque no hemos comprendido las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, yo empecé a notar que ese dolor no existe, es algo que está ahí creando una capa, ¿verdad? Que te hace pensar que hay mucho más detrás de eso cuando en realidad no lo es. Son simplemente vibraciones, ¿verdad? Vibraciones que la hemos repetido una y otra vez de baja frecuencia, que tu cuerpo las empieza a guardar y tú no a veces cuando tú respondes, ¿verdad? Y reaccionas en una situación, tu mente tiene la habilidad de conectarse con esas vibraciones, ¿no? Que se guardan en tus genes y tú no las traduces, pero ya tú sabes que no son de buena naturaleza. Entonces, es algo que fue interesante, ¿no? Porque
tienes que hacer una gran análisis de cómo es que el cuerpo trabaja vibratoriamente, lo cual que es algo que a mí me interesa totalmente, porque a mí, yo siempre les digo que para mí todo es energía y me gusta saber cómo es que se transforma y trabaja. Entonces, esa fue una de las formas. La otra forma fue de buscar cosas que me hicieran reír o me entretuvieran como creatividad. A mí me gusta hacer prendas. Estoy haciendo estas bolsitas donde pongo mis piedras y a lo mejor la pongo en el canal porque en este momento no estoy trabajando y a lo mejor es una de las formas en que ustedes pueden, no sé, dar un donativo donde pongo una piedra, como pueden ver, y me protege mi área del corazón. Estas son bien fáciles de hacer también, lo hago de hilo orgánico. Pero bueno, hay tantas formas de uno utilizar su inspiración y cuando estamos en ese estado, pues nuestra química del cuerpo cambia. Entonces aquí es donde yo comprendí que no necesito irme de vacaciones o hacer algo extraordinario para mejorar mi estado de ánimo. Y tan pronto ese estado de ánimo se mejora, pues entonces ahora mi mecanismo vuelve a funcionar en una forma eficaz, donde me permite a mí recibir, ¿verdad?, información que, una vez más, me ayude a ver las cosas de un punto de vista diferente. Entonces, estos son los elementos, ¿verdad?, que nos ayudan y nos comienzan a hacer cambiar. Y entonces nos empezamos a ver, ¿verdad?, que no todo lo que nosotros pensábamos que era bueno para nosotros lo es, pero era porque nosotros mismos nos hicimos creer que era. Aquí también es donde tú empiezas a entender que tú tienes tus propias limitaciones y que hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que no. Y tomar una decisión de acuerdo a ese conocimiento. Yo sé que esto yo sí soy capaz de hacer, pero esto no. Es como que alguien venga y te diga, mira, hay un grupo de personas que nos vamos a saltar a un río, ¿por qué no vienes con nosotros? Y que tú digas que sí cuando tú no sabes nadar. Te metiste en camisa de 11 varas. Ahora, si tú estás consciente de que tú no sabes nadar y no tienes que probarle nada a nadie y tú sabes que el hecho de que tú vayas y lo hagas, eso no va a hacer que las personas te valoren por quién tú eres, pues entonces tú vas a decir que no, lo siento, pero yo no sé nadar. Hay personas que a veces hacen las cosas por quererle demostrar al mundo que son capaces. Y eso es lo que te requiere esta ley, que tú seas muy honesto contigo mismo. Y que sepas que sí, que hay aspectos de tu personalidad que para ti todavía no lo has conocido lo suficiente bien como para iluminarlos. Pero gracias a todas estas experiencias que tú estás teniendo y en la forma en que tú la estás entendiendo, te está ayudando a hacerlo. Y que el hecho de que tú no hagas lo que otras personas hacen no quiere decir que seas menos. Entonces aquí estamos ahora valorando nuestra autoestima en una forma saludable. Y no estamos respondiendo siempre a lo que las personas nos dicen. Esto fue otra cosa, ¿no?, que a veces nosotros tratamos de defendernos. Reaccionamos para defender nuestros valores, nuestros principios, pero también quiénes somos, ¿no? Y reaccionamos en una forma bien airosa, como si eso fuera a cambiar la actitud de la otra persona. Entonces, cuando tu autoestima se empieza a fortalecer, una de las cosas que yo descubrí fue que alguien me pudiera acusar de algo. Pero eso no quería decir que yo tenía que reaccionar para probar que yo no lo hice. Porque yo estoy consciente que yo no lo hice. A lo mejor tú pensarás que yo lo hice, pero bueno, eso es problema tuyo. Pero yo no lo hice. Y cuando tú empiezas a sentir esa tranquilidad de que yo no te tengo que probar nada a ti, tu mundo cambia. Como también empiezas a disminuir los efectos de esta ley de acción
que a veces te ocurren en una forma desequilibrada o negativa. Y eso no quiere decir que a veces tú a lo mejor respondas en una forma que no debes, ¿verdad? Porque hay momentos que hay personas, ¿verdad?, que vienen, a mí me ha ocurrido, que vienen con una energía tan negativa y cuando la proyectan hacia mí, en ese momento me agarran de sorpresa y yo siento esa energía y la tendencia es de reaccionar. Cuando eso a mí me pasa, porque ya vengo practicando todos estos métodos por largo tiempo, yo he notado, ¿verdad?, que a lo mejor en ese momento yo reacciono, pero vuelvo a recobrar mi equilibrio. Porque me doy cuenta que, espérate, en ese momento me pongo a pensar, ¿me sentía yo así antes de que esta persona llegara? No. Y si yo no me sentía así, pues yo sé que esa energía no era mía, que era de esa persona. Entonces, ¿para qué contribuir a algo que no tiene nada que ver conmigo? Y sin embargo, esa persona lo proyectó hacia mí, tratando de ver si yo entraba en el lío, la fiesta. Y tú no sabes las veces que nosotros a veces estamos recogiendo la energía de otra persona que no tiene nada que ver con nosotros. Pero no sabemos la diferencia, ¿verdad? No sabemos diferenciar entre la energía de esa persona, o el estado de ánimo de esa persona y el de nosotros. Pero eso fue una de las formas que yo aprendí a darme cuenta de que no, yo no tenía que responder. Entonces noto, ¿verdad?, que siento la energía de esa persona en ese momento. Pero en ese instante mi prioridad no es de escuchar a la persona o responderle, es de cómo yo puedo cambiar esa energía y no hacerla mía. Y aquí es donde voy a utilizar una palabra que no me gusta tampoco usar muy a menudo, y es proteger, protección. Esta es una palabra que tiene muchos sentidos, pero bueno, aquí la voy a utilizar porque es necesario, porque tú quieres protegerte de emociones que no son tuyas. Esa negatividad que esa persona trae, lo único que está proyectando es una energía de baja vibración y tú ahora estás sintiendo lo que esa persona siente. Y aquí es donde es difícil de parar una reacción de la misma forma. Entonces, eso requiere práctica y les aseguro con confianza que con el tiempo se va mejorando. Y cuando vienen momentos donde a lo mejor tú reaccionas, la reacción no es la misma. Es como que tú empiezas a recobrar un control y una fuerza que tu energía se empieza a fortalecer. Y como les digo, yo les estoy explicando algo, les estoy compartiendo algo que me ha tomado mi tiempo. Pero ese tiempo ha tenido mucho que ver con los deseos que yo he tenido de cambiar ciertas cosas en mi vida que ya yo estaba súper cansada de repetir. Entonces tú tienes que llegar a ese punto de decir, oye, ya esto no es una o dos veces, son muchas. ¿Cuál es mi responsabilidad en este problema? Y aquí es donde estamos hablando de una palabra que tiene dos significados, ¿no? Es una palabra combinada. Responsabilidad. Aquí yo voy a serme responsable de mis habilidades. Y responder con habilidad, como dice esa palabra, responsabilidad, responder con habilidad, tienes que tener conocimiento, sabiduría y practicarlos. Y eso fue un proceso que, como les digo, no fue de un día, una semana, me tomó mi tiempo y después practicarlo de tal forma que yo pudiera, ¿verdad?, responder en una forma que estuviese disminuyendo los efectos de esa forma de pensar que yo venía trayendo acerca de mis relaciones. Estoy hablando de relaciones personales. Entonces, no es imposible, pero tienes que tener una gran determinación y tiene que ser una prioridad en tu vida. Y me ayudó, les digo, a entender muchísimo el por qué muchas de las relaciones que yo había tenido no habían trabajado. Me ayudó a entender qué es lo que yo me había dicho desde niña con situaciones familiares y cómo eso me afectó
a largo plazo. Como puedes ver, esto es algo que te ayuda a ver a corto plazo la situación con la persona que tú estás teniendo ahora, pero también te va llevando a las otras, como también hasta llegar a tu niñez y encarnaciones. Esto es, como yo les dije, ¿verdad? Anteriormente, es un proceso, pero tenemos que empezar por algún lado. Y aquí es donde yo les sugiero que con estas preguntas se sienten a reflexionar y brevemente las conteste, y yo lo que puedo hacer es darle un poco de orientación acerca del tema que ustedes están lidiando en este momento con este concepto de esta ley y cómo unirlos, ¿verdad? Los elementos para que ustedes puedan tener una mejor idea del por qué estas cosas les está pasando. La primera pregunta dice, en este momento piensa en una situación que te gustaría resolver. Esa es obvio, ¿verdad? La segunda dice, ahora trata de recordar cuántas veces te ha ocurrido este mismo problema. La tercera, ¿con cuántas personas has tenido esta situación o parecida? A lo mejor, han empezado de diferentes formas, pero la conclusión ha sido la misma. Entonces, ahí es donde piensa con cuántas personas. Aquí no hay nada de equivocación, de bueno o malo, son simplemente preguntas. Aquí no es para juzgar, ¿ok? La cuarta pregunta es, piensa en cada situación cómo reaccionaste. No cómo te sentiste, pero cómo reaccionaste en ese momento. Yo me reaccioné, que le dije 20.000 barbaridades, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaste? La quinta pregunta es, ahora explica cómo te sentiste. Antes de reaccionar con esa persona, o la razón por qué reaccionaste es porque me sentí mal. ¿Sí? ¿De qué? No, porque esa persona me maltrató. No, eso no es lo que yo quiero saber. ¿Cómo te hizo sentir esa persona? ¿Incapaz? ¿Falta de amor? ¿Verdad? Estamos hablando de sentimientos. Y la última pregunta es, ¿cómo te sientes ahora? La reacción y la conclusión después que eso ocurrió, ¿cómo te hizo sentir? ¿Y lo ves ahora de la misma forma? Porque en ese tiempo hiciste tus conclusiones y lo llevaste, ¿verdad?, a tu vida. Ahora, con lo que sabes ahora, en este momento, ¿lo ves igual o lo ves diferente? Eso sean breves. Yo voy a dejar mi correo electrónico debajo del video y mándenme la información y poquito a poco yo voy a ir explicando y cómo unir estos conocimientos. Si ustedes quieren mantenerse anónimos, no hay problema, porque no hay necesidad de decir el nombre, pero ustedes saben, la situación de uno de ustedes puede ayudar a muchos. Y aquí, así como yo los ayudo a ustedes con los conocimientos que tengo, ustedes me ayudan muchísimo. Me hacen recordar, como también me hacen recibir información espontánea. Le agradezco muchísimo por toda esta atención. Le deseo muy buena suerte y espero sus mensajes. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.